Buen día para todos los que se encuentran hoy conectados a esta clase virtual de Sistema Comando de Incidentes. Mi nombre es Guillermo Torres y soy el profesor que los va a acompañar en el día de hoy en esta lección que se denomina Funciones en el modelo de Sistema Comando de Incidentes. Eh, Básicamente, en el modelo de Sistema Comando estamos hablando de las funciones básicamente, que son actividades que debe desarrollar la persona que como primer respondedor llega al sitio o que por su competencia o por su nivel jerárquico dentro de la organización debe asumirlas en el momento inicial. Entonces no estamos hablando de cargos específicos ocupados por personas, sino de las funciones que se deben desarrollar a lo largo de la administración de una emergencia para que ésta fluya de acuerdo a como lo está estableciendo el modelo antes mencionado. Entonces, una de las primeras funciones que vamos a dar a conocer hoy es la función de mando. Como es la primera función, se supone que es la primera que se establece dentro del orden jerárquico y será la primera que se establece también dentro de nuestra estructura organizacional, que será la función de mando. Todas las otras funciones, es muy posible que esta primera persona que haya llegado al sitio tenga que asumirlas todas en ese primer momento, como se mencionó en una lección anterior. La función de mando entonces es la de más alto nivel, que tiene la función de coordinar, de administrar, de dirigir y de controlar los recursos en la escena que están presentes y que deben ser puestos a disposición de la atención de la misma en cumplimiento de los objetivos que nos hayamos trazado para resolver la situación que estamos manejando. Básicamente existen dos formas de ejercer esa función de mando. Una, cuando en la entidad a la cual estoy adscrito o la empresa de la cual hago parte o la institución a la cual represento me delega como el único responsable para tomar las decisiones que se están llevando a cabo dentro de esta situación de emergencia. Entonces, si yo soy el único que está a cargo y soy quien dirige toda la situación, estaré ejerciendo esa función de mando desde la perspectiva del mando único. Otra forma que encontramos de direccionamiento de mando es esta segunda, que se llama comando unificado. En el comando unificado existe la representación de diferentes personas, de diferentes instituciones que tienen un nivel jerárquico dentro de cada institución o dentro de cada organización y que se tienen que poner de acuerdo por algún tipo de circunstancia, es decir, porque la emergencia sí lo requiera y por lo tanto deban tomar decisiones consensuadas frente a lo que está sucediendo en el incidente. Entonces, básicamente contamos con esas dos modalidades de atención, es decir, en el mando único y el comando unificado, serán los dos modos en que yo pueda ejercer esa función de mando dentro de una situación de emergencia. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces de esa persona que asumió de manera inicial esa función de mando? Cuando está mencionando la diapositiva, lo primero es asumir el mando, es decir, pararse en el sitio, decir yo soy el responsable y a partir de este momento me encargaré de la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el manejo de la situación de emergencia. También es el responsable de establecer el puesto de comando como instalación física, es decir, que aquí entrará básicamente a jugar el tema de las instalaciones, que está en otra de las lecciones que hemos visto a lo largo de este curso, donde se ejercerán esas funciones, es decir, puede ser un espacio físico, improvisado o creado específicamente para eso, como las salas de crisis o salas de reuniones, donde se toman las decisiones de las emergencias. Recordemos que no necesariamente la toma de decisiones tiene que hacerse en el sitio donde está ocurriendo la emergencia, sino que puede estar en otro lugar que siempre cumpla las condiciones o los requisitos para que se pueda desarrollar desde ahí. ¿Cuál otra función debe desarrollar permanentemente este primer respondiente o el comandante de incidentes? Debe velar permanente por la seguridad de todo lo que ocurra en el incidente. Entonces, él está permanentemente ocupado de que las condiciones de seguridad sean permanentes, que las personas que están trabajando allí con él de la mano no vayan a tener o a sufrir otro tipo de lesión o que se resulten afectados por la misma condición de vulnerabilidad que puede estar presente en el sitio, por las amenazas que están presentes
y que puedan llegar a representar una condición de peligro. Debe evaluar permanentemente la situación y estar al frente de estar revisando sus objetivos de tal manera que si la situación se va tornando cambiante, pues él pueda ir transformando también su plan de acción y determinando cómo mueve sus objetivos. Esa determinación de objetivos se mencionó en el tema de la planeación, puede ser de manera inicial, de manera mental, es decir, yo no necesariamente tengo que estar escribiendo estos objetivos en un papel, sino que inicialmente serán mentales y que seguramente en un segundo momento los llevaré a un instrumento de planificación, que en este caso serán los planes de acción del incidente. Pero lo importante es que yo sepa para dónde voy en la misión, cuáles son las prioridades inmediatas, cuáles son las estrategias que voy a utilizar y las tácticas a seguir. También de establecer un nivel de organización, es decir, de esto que también ya estuvimos hablando en una lección anterior, que es la estructura organizacional dentro del manejo de la emergencia. Cómo desde esa estructura él puede visibilizar o puede administrar los recursos que están bajo su cargo, como lo menciona este segundo punto. También debe elaborar, ya lo dije hace un instante, pues ese primer objetivo se establece a través de un mapa mental que yo voy a diseñar y que voy a analizar acerca de hacia dónde van mis objetivos, pero en un segundo momento tendré que pensar en un instrumento de planificación si es que la emergencia lo amerita, si es de largo aliento, entonces tendré que hablar de la creación de un plan de acción del incidente, que es esta sigla que estamos viendo acá, donde el plan de acción del incidente ya tendrá contenido y escrito cuáles fueron los objetivos que me tracé como comandante inicial al llegar a la escena. Debe coordinar las actividades del staff de comando y sus acciones. El staff de comando, ya vamos a hablar de esas funciones que hace el staff, pero básicamente son los asesores que están bajo su estructura y obviamente las direcciones de las secciones que hacen parte del ejercicio. Debe aprobar las solicitudes de recursos adicionales y también puede ser la persona que desmoviliza los recursos cuando ya no son requeridos. Entonces, esas básicamente son las funciones de ese comandante del incidente. También puede autorizar la entrega de información a los medios noticiosos, esto es muy importante. Si es la primera persona que llegó ahí al sitio o es la persona responsable institucionalmente del manejo, es también obviamente el único vocero que tendrá autorización para emitir comunicados de prensa, teniendo en cuenta lo delicado que puede llegar a representar una información que se dé de manera inadecuada. Aprueba también la desmovilización de recursos cuando ya considera que no son necesarios tenerlos en el sitio o en el área de la emergencia, y obviamente lo hace a través de registros y de formatos que le permitan establecer esa llegada o esa salida de esos recursos. Se encarga obviamente de todo lo que tiene que ver con los reportes, la información, una vez ha concluido la emergencia y hace y construye lo que tiene que ver con su informe final, donde quedará documentado las acciones y decisiones que tomó a lo largo de su periodo como responsable del evento. Luego viene una función muy importante que es la función de planificación. Esa función de planificación es, como lo dice su nombre, en esencia una persona que está previendo, que está pensando hacia dónde en el futuro se está comportando la emergencia y cuáles son las cosas que podrían llegar a suceder. Es decir, prevé las necesidades en función de esa situación que está sucediendo. Como las emergencias son tan dinámicas, entonces la función de esta persona de planificación será ver cómo esa dinámica lo va llevando hacia un requerimiento de mayores o menores recursos y se lo tendrá que transmitir en su momento al comandante del incidente para que de la mano de él puedan tomar esas decisiones. Ya lo dijimos anteriormente que esta función como tal no necesariamente requiere que haya una persona a cargo de ello, sino que el mismo comandante puede ir haciendo este mismo tipo de funciones, de actividades, sin que necesariamente tenga que delegárselas a otra persona, a no ser que la magnitud o el tamaño de la emergencia así lo requiera. ¿Qué más tiene que hacer? Recolectar y analizar la información acerca del desarrollo del incidente, cómo se está comportando, cuáles han sido las decisiones más relevantes y las registra a través de instrumentos de planificación
que son los formularios que han sido creados para el modelo de sistema comando incidentes, u otros que establezca la institución o la empresa con la cual está prestando sus servicios. Debe llevar a cabo el control de los recursos y de la situación como una bitácora, como una especie de ruta de línea del tiempo acerca de la cual podamos determinar desde el principio hasta el final cuáles fueron las decisiones que se tomaron y cuáles fueron los recursos usados para este fin. También elabora el documento que estábamos mencionando ahorita, el famoso PAI, el Plan de Acción del Incidente. Esa función del planificador está también centrada en ese PAI, porque ahí van a quedar expresados los objetivos, las estrategias y los recursos de este incidente y cómo lo va a administrar desde la parte documental. Recopila toda la información acerca del incidente, es decir, el resumen de acciones, y las convierte en formatos que pueden ser transferidos a una fuente de información para análisis, estudio o simplemente para investigaciones. También puede encargarse de la planificación de la desmovilización de los recursos y por lo tanto estará de la mano de quien esté en la función de mando tomando esa decisión acerca de en qué momento y cómo se tomará, cómo se realizará esa desmovilización de los recursos. Una de las funciones más importantes dentro del modelo es la función de operaciones, porque aquí ya estamos hablando de la función encargada de resolver la situación de emergencia o la situación que está ocasionando el evento o el incidente al cual estamos atendiendo. Es decir, que aquí ya están las acciones operativas de control, de atención, de manejo del evento, y por lo tanto aquí tiene que haber una persona o la persona que esté cumpliendo las funciones de operaciones, que puede ser el mismo primer comandante de incidente. Tiene que ser una persona con experiencia operativa, con capacidad de toma de decisiones, con reconocimiento institucional y con capacidades mentales para poder cumplir con esto. ¿Qué hace? Participa en la implementación del PAI, determina las estrategias y tácticas, determina las necesidades de solicitar recursos adicionales, y luego viene la función de logística. Es difícil pensar o concebir una operación, cualquiera que sea su tipo, su naturaleza, si no hay un soporte logístico para ello. Es decir, esa función que veíamos anteriormente de las operaciones no podría funcionar de manera adecuada si no está soportada por un aparato logístico que le suministre pues todo lo que se requiere para que esto funcione. Entonces, aquí tenemos en la diapositiva que la función de logística está encargada de proporcionar instalaciones, servicios, materiales y todo lo que se requiera para el apoyo durante el evento operativo, incluyendo las acciones de bienestar hacia las personas que están dentro del evento, como el tema de alimentación, agua, alojamiento y servicios médicos en general. También es encargada de proporcionar equipos de comunicaciones, suministrar transporte y cualquier cosa que se necesite durante el incidente. Es decir que desde esa perspectiva de las operaciones es imposible concebir que haya una emergencia que no esté coordinada a través de medios de comunicación eficientes, canales de comunicación exactos y unas instalaciones que nos puedan permitir poder desarrollar la actividad de la operación como tal en el tiempo. Si es que eso se extiende por un largo aliento, pues será necesario y indispensable pensar en instalaciones como las que estamos viendo en las diapositivas que corren a continuación. Muchas veces no es considerado en las operaciones de atención de emergencias o incidentes el tema de la función de administración y finanzas, pero la realidad es que todas las emergencias tienen un costo y tienen un valor. Eso tiene que ser cuantificado, tiene que ser valorado, porque para que al final, en la construcción de los informes finales, sepamos cuánto costó esta operación y a quién se le debe transferir esa responsabilidad del pago de la misma, si es que hubiera responsabilidades de terceros o si es que alguien dentro de la organización debe asumir estos costos, tener clarísimo cuánto cuestan las horas sobre de una operación, cuántos brigadistas intervinieron, qué equipos utilizaron, qué insumos se llevaron a cabo, y poder saber a la hora del cierre del evento realmente cuáles fueron los costos de haber acudido, haber atendido esta situación de emergencia.
Otra de las funciones supremamente importantes que la mencionamos al principio dentro de las funciones de mando, pero que cuando yo ya necesito delegarlas se establece como una función específica, es la función de seguridad, que está encargada de detectar los problemas relacionados con la seguridad del incidente en general, llámese seguridad física o seguridad de personas o de protección de personas en lo que tiene que ver con su integridad y su salud. Es decir, que cualquier riesgo que esté asociado a la operación tendrá que ser controlado siempre desde el área de seguridad. Tiene que evaluar esas situaciones peligrosas, tiene que desarrollar medidas de contención para proteger al personal y también para proteger los bienes y objetos que estén dentro de esa operación. Y debe, si es necesario, podrá hacerlo si así se estableció dentro de la estructura. En esa función de mando está la responsabilidad inclusive de detener en algún momento que se vea que se está incurriendo en una acción o en una actividad que está en contra de la seguridad, poderla parar de manera inmediata, y esa persona obviamente tiene toda la autoridad y la autonomía para hacerlo si así fue concebido desde el principio del evento. La información pública es también una función vital dentro del manejo de una emergencia. Aquí estamos hablando del manejo de los medios, tanto internos como externos, es decir, la difusión de lo que está pasando en el incidente. Y aquí hay una responsabilidad muy fuerte y muy grande, porque ustedes saben el poder que hoy en día tienen los medios, con lo que tiene que ver con redes sociales, con el manejo de comunicados de prensa. Entonces, divulgar la información y mantener las relaciones con los medios de comunicación es el papel más importante que cumple esta persona de información pública. También es la persona responsable de obtener y proporcionar información a todas las otras funciones que están creadas dentro de la estructura organizacional. Si fueron creados esos cargos, entonces tiene que ser como la línea de información y de enfoque entre el comando del incidente y las funciones que fueron establecidas. Prepara los comunicados de prensa, establece un punto para ruedas de prensa y de información, y por lo tanto será como el embajador o la persona garante de las comunicaciones en lo que tiene que ver con el manejo del incidente. La siguiente función es la función de enlace, que tiene la responsabilidad de contactar y mantener el enlace para los representantes de las instituciones que se requieran o que sean llamados para participar dentro de la emergencia, y que por ende pues tendrá que tener un relacionamiento muy fuerte y muy claro acerca de con quién se debe relacionar, a quién debe acudir en caso de requerir el apoyo o el suministro de equipos, de herramientas o de personal o de instituciones completas que se pongan a disposición de la resolución del evento, pero obviamente siempre bajo la premisa de que quien autoriza finalmente todos estos movimientos será el primer responsable en llegar a la escena, el comandante de incidente o director de incidente, como lo quieran denominar, pero será ese primer responsable que finalmente autorice que se soliciten o no estos apoyos. Tiene que estar permanentemente monitoreando las operaciones del incidente con el fin de identificar problemas entre las otras instituciones que se puedan llegar a presentar. Es muy común que entre entidades que están a cargo del manejo de emergencias se presenten disputas por el tema de la toma de decisiones o por cómo se están llevando, conduciendo las operaciones, y eso implica que haya una intermediación de alguien que esté al frente de esa conciliación frente al tema de la información y cómo lo va a transmitir hacia los demás participantes de la emergencia. Ya lo hemos dicho desde el principio, este modelo de sistema comandante de comando de incidentes es el comandante quien asume inicialmente todas esas funciones que hemos visto: la de mando, de operaciones, de planificación, de logística, de administración, de seguridad, de información y de enlace. Él las asume, pero en la medida que comienza a requerir eh, delegación de esas funciones hacia otras personas por la magnitud o por los recursos que está manejando dentro del evento, pues tendrá que ir creando esas mismas funciones dentro de su estructura organizacional. Para dejar esto absolutamente claro, solamente hasta cuando llegan personas a hacerse cargo
de estas funciones es que yo creo dentro de mi estructura organizacional el módulo o el cuadro de mando donde comienza esa persona a responderme de manera directa, manteniendo siempre el principio de alcance de control, es decir, hasta cuántas cosas o elementos o funciones soy capaz de controlar desde mi perspectiva como comandante del incidente. Entonces, aquí juega mucho la toma de decisiones y el rol del directivo o de la persona que está a cargo de la emergencia para atender hasta donde pueda con su criterio y con su experiencia todas y cada una de estas funciones o en el momento que lo requiera irlas delegando de acuerdo a la disponibilidad o a las necesidades que la misma operación le esté generando. Aquí podemos ver una estructura donde se ven reflejadas esas funciones y es lo que les decía anteriormente. Yo primero establezco el mando y en la medida, por eso se habla en alguna parte en el material de referencia, que siempre la estructura se establece de arriba hacia abajo, es decir, esa función de mando es la primera que va a entrar en funcionamiento y luego va a crecer de abajo hacia arriba en la necesidad de que se vayan ocupando las diferentes casillas o funciones que han sido diseñadas o requeridas para el manejo de la situación de emergencia de la cual estamos hablando.